Buenas tardes. Hoy traemos un mensaje que he titulado Avanzar por fe. Y está basado en el mensaje del profeta Ageo. El profeta Ageo es uno de los profetas menores, esos que son ya difíciles de encontrar entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, en medio, pero que tiene algo muy especial, y es que es de los pocos profetas de éxito, de los pocos profetas que dieron su mensaje y fueron escuchados. Y vamos a ver en la historia, pero para comprender al profeta Ageo y su mensaje, necesitamos obligatoriamente irnos al libro de Esdras, porque es un libro de historia. Y el profeta Ageo tenemos que comprenderlo dentro de su historia. Así que, en primer lugar, tenemos que hacer un poquito de historia. Esdras 6, 14 y 15, que podéis ver allí, nos dice: «Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron, pues, y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío». Aquí nos habla del momento histórico. Israel, el pueblo judío, había estado en Babilonia durante muchos años, durante mucho tiempo. Jerusalén había quedado arrasada y destruida durante todo ese tiempo. Y en un momento de la historia, el rey Ciro ordena o permite que los judíos regresen a Jerusalén y construyan su templo. Pero esta construcción se retrasa en el tiempo hasta que al fin, gracias a la intervención especial de Dios a través de sus profetas, el templo finalmente es construido e inaugurado el año 6 del rey Darío, rey de Persia. Vamos a ver primero a los personajes, vamos a familiarizarnos con las personas que intervinieron en toda esta historia, en estos años. El primero de ellos es Zorobabel. Zorobabel era el gobernador que fue nombrado por Ciro como gobernador de Judea, ya que Judea ya no era un reino, había dejado de ser autónomo, pero se le permitió cierta autonomía y se nombró un gobernador para ellos. Y era Zorobabel, era hijo de Salatiel y descendiente del rey David, pero no rey, sino como gobernador. El responsable de todo lo que ocurriera en Judá era Zorobabel. A su lado tenemos a Josué. No nos confundamos con el Josué del tiempo de Moisés, no tiene nada que ver, solamente coinciden en el nombre. Este Josué era el sumo sacerdote. Los cargos más importantes en aquel momento eran el gobernador civil y el gobernador religioso, que sería el sumo sacerdote, responsable de todo el tema de la religión y especialmente el responsable del templo que se tenía que edificar. Estos eran, pues, los principales responsables del pueblo. Además tenemos a Ageo. Ageo era un profeta anciano, un profeta ya mayor, bastante mayor, porque había conocido el primer templo, el templo de Salomón. Y eso había pasado ya muchos años desde su destrucción. Así que tenemos a un profeta anciano. Y junto a él, Dios llamó a otro profeta, Zacarías. Y este era un profeta joven. Así que Dios puso a un profeta con conocimiento, con mucho bagaje, al lado de un joven, para que entre los dos se complementasen y pudiesen llevar adelante y ayudar en esta obra a la que Dios les estaba llamando. Estos son los personajes principales del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que intervienen en nuestra historia. Y por la parte de lo que no es pueblo de Dios, aquellos que lo gobernaban, tenemos a los reyes de Persia. En este tramo histórico, el primer rey persa que interviene es Ciro, el que les autoriza a volver. Después de él reinó Cambises. Después de él reinó Esmerdis, o también llamado el falso Esmerdis, porque en realidad no era Esmerdis, se hizo pasar por él, pero consiguió reinar durante algunos años.
Y también tenemos al rey Darío. Entre esos 4 reyes va a ocurrir toda nuestra historia. Ageo va a profetizar concretamente en el tiempo de Darío y es en el 6.º año de Darío cuando se concluye el templo. Ahora vamos a ponerle fechas y eventos a la historia. Y ahora vamos a ir al libro de Esdras. Vamos a comenzar con Esdras capítulo 1 y centraremos nuestra historia. Capítulo 1 de Esdras, y allí nos estamos situando en el año 537 a.C. Estamos hablando de fechas de hace 2500 años, año 537 a.C. En ese momento nos dirá Esdras 1 y 2, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliera la palabra del Señor anunciada por Jeremías, el Señor impulsó a Ciro a promulgar en todo su reino de palabra y escrito un decreto. El decreto que promulgó decía que se les permitía a los judíos regresar y que podían construir el templo, un templo para Dios. Esa es la orden y el decreto de Ciro. Y según Esdras, esto era el cumplimiento de otra profecía, la profecía de Jeremías, la profecía conocida como la profecía de los 70 años, que es el tiempo que Israel tenía que estar asolado o destruido. Cuando se cumplan los 70 años, entonces Jerusalén será reconstruida, el templo volverá a ser construido. Y el año 537 Ciro firma la orden que cumple esa profecía. Evidentemente, en ese mismo momento no se pudo hacer, hubo que hacer preparativos, que la gente se preparase, los que querían volver, todo el viaje, y tardaron un año. Al año siguiente ya estaban establecidos en Jerusalén algunos de ellos. Y lo primero que hicieron, antes de empezar a poder construir el templo, es poder volver a adorar a Dios en el lugar que había indicado a través de los sacrificios. Así que lo primero que hicieron fue inaugurar el altar de los holocaustos. Vamos al capítulo 3 de Esdras. Y en el capítulo 3 de Esdras podemos leer primeros versículos. Cuando llegó el mes 7 y los israelitas se habían instalado ya en sus poblaciones, todo el pueblo se reunió en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, y sus compañeros los sacerdotes, así como Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus parientes, se pusieron a construir el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él los holocaustos que ordena la ley de Moisés, hombre de Dios. Así que en el año 536 pues, se empiezan a ofrecer sacrificios, pero aún tardáramos un poquito más. Tenemos que esperar un año más para que dieran el siguiente paso. Estamos ya en el año 535, daros cuenta que estamos yendo, son años antes de Cristo, estamos yendo hacia atrás. Estamos hablando de los años que siguieron. El 537 fue seguido por el 36, el 36 por el 35. Nos estamos acercando a nuestra época. Y podemos leer en los versículos 8 al 11 de este capítulo, Esdras 3, 8 al 11, cómo se colocaron ya los cimientos del templo. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, junto con sus compañeros los sacerdotes y los levitas, y con todos los desterrados que volvieron a Jerusalén, iniciaron la reconstrucción del templo de Dios en el mes 2 del 2.º año de su llegada a Jerusalén, dejando la dirección y las obras en manos de los levitas mayores de 20 años. Josué y sus hijos y hermanos formaron un solo grupo con Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Judá, y con los descendientes e hijos y hermanos de Janeat, que eran levitas, para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los constructores echaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron de pie, vestidos para la ocasión y con trompetas. Los levitas, descendientes de Asaf, llevaban platillos para alabar al Señor según lo ordenado por David, el rey de Israel. Unos cantaban alabanzas y otros respondían: «Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor por Israel es eterno». Y todo el pueblo gritaba de alegría y alababa al Señor, porque ya se había comenzado a reconstruir el templo del Señor. Alegría, todo con himnos
ya se empezaron a construir la primera piedra, se puso la primera piedra, ya empezaba la construcción del templo. Todo parecía perfecto. Sin embargo, algunos ancianos, como Ageo y otros, que habían conocido el templo de Salomón, tuvieron una reacción especial ante este evento. Y la vemos en los siguientes versículos, versículo 12, y muchos de los sacerdotes levitas y jefes de familia, que eran ya ancianos y que habían visto el primer templo, lloraban en alta voz, porque veían que se comenzaba a construir este nuevo templo. Y era evidentemente mucho más pequeño que el templo de Salomón. Es decir, que su lloro no era de alegría, sino de tristeza por ver qué poca cosa vamos a construir. Con la iglesia que teníamos tan bonita, y ahora estamos construyendo una iglesita chiquitina. Al mismo tiempo, muchos otros gritaban de alegría. Nadie podía distinguir entre los gritos de alegría y el llanto de la gente, pues gritaban tanto que desde muy lejos se oía el alboroto. Así que tenemos el momento de alegría, todos, muchos contentos, bien, ya se edifica el templo, ya podemos empezar, y otros llorando. Eso influyó en el ánimo también de los que construían, porque no es lo mismo construir con mucha alegría que otro que esté diciendo, oh, fíjate qué poca cosa, tú te das cuenta, qué pequeño. ¿Y eso vamos a construir? ¿Os ponéis en la situación? Claro. Eso es, los que no lo conocían, los jóvenes que no lo conocían, pues contentísimos, tenemos iglesia. Es lo positivo, tenemos iglesia. Y los otros que, pero sí que teníamos una iglesia enorme. Nos regimos. Sí, porque los mayores nos acordamos de las grandes cosas que se hacían antes y los jóvenes dicen, bueno, pues por lo menos se hace algo. Y contentos. Y tenemos que tener cuidado, los que tenemos alguna experiencia, de no desanimar. Porque puede ser que con nuestros comentarios, con nuestro el pasado era mejor, pues estemos desanimando. ¿Sí? Apoyemos. Adelante. Es pequeña, pero es. Pues adelante, apoyémosle con alegría. Y si podemos hacer algo mejor, pues ya se hará. Pero ellos empezaron a desanimar y ya el trabajo ya empezó con mal pie. Pero se empeoró. A veces las cosas pueden empeorar. Y leemos ahora el capítulo 4, los problemas que empezaron a tener con sus vecinos. Dicen los primeros versículos del capítulo 4 de Esdras, cuando los enemigos de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del destierro estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a Josué y a los jefes de familia y les dijeron, permitid que os ayudemos en la construcción, porque nosotros, como vosotros, también hemos recurrido a vuestro Dios y le hemos ofrecido sacrificios desde el tiempo de Asar-Jadón, rey de Asiria, que nos trajo hasta aquí. Pero Zorobabel, Josué y los otros jefes de familia israelitas les respondieron, no podemos reconstruir junto con vosotros el templo de Dios. Lo tenemos que reconstruir nosotros solos para el Señor, Dios de Israel, pues así nos lo ordenó Ciro, el rey de Persia. Entonces, la gente de la región, esos que querían ayudar, comenzó a desanimar a la gente de Judá y a no dejarlos construir. Además, sobornaron a ciertos funcionarios del gobierno y estos se opusieron a sus propósitos durante todo el tiempo que Ciro fue rey de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Así que los amables samaritanos que querían ayudar a reconstruir, lo que menos querían es ayudar. Claramente estas los llaman los enemigos de Israel. Bueno, pues empezaron a poner trabas y a sobornar a los funcionarios. Resultado, cada vez la cosa fue más lenta, hasta que en el año 522 consiguieron incluso una orden real, una orden del rey de Persia, en este caso era Esmerdis, que prohibía la construcción. Fueron lentos, fíjate, desde el año 535 hasta el año 522 estuvieron construyendo tan lentos que prácticamente no avanzaron nada. Y ya en el 522 ya, fin, una orden para pararlo todo completamente. Nos dirá Esdras 4, el último versículo,
el versículo 24, de esta manera la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío de Persia. Suspensión completa hasta el segundo año de Darío. Quedaros con esta fecha porque ahora veremos que es importantísima. El segundo año del rey Darío. Y llega un momento en el año 515 en que el templo es inaugurado. Se ha terminado y se ha reconstruido. Es el versículo que hemos leído al principio y que seguís teniendo ahí en pantalla. Ellos ya han terminado. ¿Qué pasó entre la orden de Esmerdis y la terminación de la construcción del templo? ¿Cómo volvió otra vez el templo a ser construido? Pues como el versículo nos dice, gracias a Dios y a la intervención de los profetas Ageo y el profeta Zacarías. Y vamos a ver qué ocurrió exactamente. Ya vamos a verlo ahora ya con más detalle ese momento. ¿Estamos situados en la historia? ¿Lo tenemos más o menos claro? Pues vamos a avanzar. Vamos a conocer primero qué fue el año segundo de Darío. Ese año tan importante. Fijaros lo importante que es, que vamos a echar un vistazo rápido. Ahí veréis algunos textos, pero no los vamos a leer, para que veáis la idea de lo que ocurrió en un solo año. Empecemos. Día primero del sexto mes. Empezamos en el sexto mes. Realmente esto ocurrió en 6 meses. Ageo recibe su primer mensaje. El primer mensaje de Ageo, que es el que estudiaremos a continuación, será la orden o el llamado de Dios a reconstruir el templo. El día 24 de ese mismo mes, mes sexto, Zorobabel y Josué comienzan la reconstrucción del templo. Después, el séptimo mes, día 21, poco menos de un mes después, Ageo recibe un segundo mensaje donde se anima al pueblo a seguir con esta construcción. Este mensaje fue necesario porque hubo problemas también, ya lo veremos. El octavo mes, Zacarías recibe su primera visión. Ha empezado Ageo y Zacarías toma inmediatamente el relevo y el apoyo para que se haga. El noveno mes, día 24, Ageo recibe su tercer mensaje, un mensaje que promete bendiciones por lo que se está haciendo. Y el mismo día, exactamente el mismo día, el mismo mes, él recibe su última visión, la cuarta visión donde se anima especialmente al dirigente del pueblo de Dios, a Zorobabel. Y el undécimo mes, Zacarías recibe diversas visiones que van a seguir en apoyo. Así que veis, en 6 meses, el segundo año de Darío fue un año vital para el pueblo de Dios. Era el momento que Dios había elegido para hacerlo. Y vamos a adentrarnos ahora sí, vamos a Ageo, el profeta Ageo, vamos a ir buscándolo y encontrándolo entre nuestros profetas menores. Y si llegamos a Mateo, nos hemos pasado, retrocedemos. Ageo. Vamos a ver su primera visión, que tiene que ver ya con todo este contexto y, por supuesto, con la construcción del templo. El primer versículo, los versículos 2 y 3, nos dirá, y esto es lo que dijo el Señor Todopoderoso. Así es como comienza la profecía de Dios a Ageo, por medio del profeta. Esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. Dios empieza así. A ver, Ageo, resulta que esta gente dice que todavía no es tiempo de construir mi templo. ¿Qué pasa? ¿Y por qué la gente decía que todavía no era tiempo? Si llevaban más de 16 años construyendo el templo. ¿Cómo es que decían que todavía no era templo? Me vais a permitir todavía un poquito más de historia. El rey Nabucodonosor no era rey de Persia, era rey de Babilonia, y fue el que entró en Jerusalén y acabó con la autonomía del reino de David, del reino de Judá. Entró en Jerusalén en el año 605, dejó allí un rey títere a sus órdenes, obligado a obedecerle, y se llevó con él a algunos cautivos, entre ellos Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, bien conocidos por nosotros. En ese momento, Nabucodonosor va pasando el tiempo, los judíos, el rey de Israel se rebela, tiene que volver y conocemos varias deportaciones. Sabéis momentos en que Nabucodonosor tiene que entrar en Jerusalén
volver a tomar Jerusalén y volverse a llevar gente cada vez más, hasta que llega el año 586 y Nabucodonosor ya no lo soporta más. Entonces ya decide que Jerusalén ya no puede seguir siendo una ciudad bajo sus órdenes. Y lo que hace es arrasarla. Destruye Jerusalén y con ello destruye el templo. Nos quedamos sin templo, nos quedamos con todo arrasado. Año 586. Así que tenemos dos fechas importantes relativas a este rey Nabucodonosor. Y ahora volvamos al momento en el que estamos. El año 2 del rey Darío es el año 520 antes de Cristo. Recordad que estamos siempre hablando de fechas antes de Cristo. Y en ese momento histórico estamos. Y en ese momento, años 520 después de Cristo, segundo año de Darío, el pueblo de Israel, algunos, esta gente, dice: todavía no es el tiempo para reconstruir el templo. No ha llegado el momento. ¿Y por qué decían esto? Pues se basaban en un texto bíblico. Ellos habían estudiado la Biblia y llegaron a la conclusión de que todavía no era el momento, de que había que esperar. ¿Y qué texto bíblico es ese? Segunda de Crónicas 36, 21. En este texto se habla, Segunda de Crónicas, se nos está hablando exactamente del cumplimiento también de una profecía. Y ellos cogen, a ver, esta profecía de Segunda de Crónicas nos está diciendo que todavía no es el tiempo. Leámoslo, Segunda de Crónicas 36, versículo 21. Está hablando, acaba de relatar la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia, la destrucción del templo, etc. Y dice: para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Jeremías. Así, el país disfrutó de su reposo, porque descansó todo el tiempo que estuvo en ruinas hasta que pasaron 70 años. Es decir, si cuando esos 70 años de Jeremías, según este versículo, se tenían que contar a partir de la destrucción del templo. Entonces, si eran 70 años, iban a llegar hasta el año 517, faltaban 3 años todavía. Por lo tanto, ellos decían: no es el tiempo. No han pasado todavía 70 años desde que el templo fue destruido. Así que todavía no es el tiempo de reconstruir. Y Dios le dice: oye, algo falla. Esta gente dice que no es el tiempo, pero para Dios es el tiempo. Ahí hay una contradicción. Recordad, hemos leído anteriormente también Esdras 1.1, y en Esdras 1.1 decía claramente que la profecía de Jeremías se había cumplido con el decreto de Ciro. Es decir, que realmente no faltaban 3 años. Ellos llevaban realmente 16 años de retraso. Hacía 16 años que el templo tenía que haber sido reedificado, según la orden de Ciro, y cumpliendo la profecía de Jeremías. Y no es que fueran contradictorios, es que para Jeremías la asolación de Jerusalén comenzó cuando perdió su autonomía como pueblo. Cuando Nabucodonosor entró en Jerusalén y se llevó a los deportados, a partir de ahí Jerusalén estaba desolada. Y esos 70 años se cumplieron en el primer año de Ciro. Y llevábamos ya 16 años. Y Dios dice: decís que todavía no es tiempo. Y es que vais con retraso. Al contrario, justo al contrario. Así que este es el mensaje con el que empieza. Ageo, mira, esta gente dice que no es tiempo. Ahora yo te voy a contar lo que de verdad está ocurriendo. Con estos que dicen, apoyándose en la propia Biblia, en el propio texto de Jeremías, apoyándose en ello para decir que no es el tiempo, fíjate lo que está ocurriendo realmente. Así que vamos a avanzar por fe. Porque el mensaje de Ageo es: avanzad por fe. Y ahora veremos por qué. En primer lugar, Dios dice: lo que estáis poniendo son excusas. Estáis diciendo que el tiempo no es, pero es una excusa realmente. ¿Por qué? Vamos a leer el versículo, estamos en Ageo, vamos a Ageo, lo hemos perdido nuevamente, se ha llevado a Crónicas, volvamos a Ageo, y Ageo 1:4 nos dirá la razón por qué Dios dice que eso es una excusa.
Dice Ageo 1:4. ¿Y acaso para vosotros sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? A ver, aclararos, uséis la Biblia como excusa para excusaros de no construir el templo. Pero para vosotros sí que es el momento de que Jerusalén sea reconstruida. A ver, la profecía de Jeremías decía que Jerusalén sería reconstruida. No hablaba solamente del templo. Ellos usaban la Biblia para decir, no es todavía tiempo para construir el templo, pero no se aplicaban que no fuera todavía tiempo para reconstruir Jerusalén. Y ellos estaban reconstruyendo Jerusalén. Y estaban reconstruyendo con sus casas bonitas, con sus casas lujosas. Es decir, para ellos sí, para Dios no. Para ellos era el tiempo, para Dios no. ¿Cuál es nuestro tiempo? Tenemos tiempo para nosotros, pero no tenemos tiempo para Dios. Entonces Jesús nos dice, a ver, basta de excusas, porque para vosotros sí que tenéis tiempo. Así que esto no es una excusa. Y además, estoy llamándoos y no me queréis oír. Vamos a ver lo que dice el versículo 5 y 6. Dice Ageo 1, yo el Señor Todopoderoso os digo, que penséis bien en vuestra conducta. Sembráis mucho, pero cosecháis poco. Coméis, pero no os sentís satisfechos. Bebéis, pero os quedáis con sed. Os abrigáis, pero no entráis en calor. Y el que trabaja jornal echa su salario en saco roto. A ver, para vosotros todo muy bien, vosotros bien, yo al lado, pero daros cuenta de lo que estáis provocando. Hacéis todo para vosotros, pero resulta que no tenéis satisfacción. Vivir para nosotros no produce la satisfacción real. Puede producir una satisfacción momentánea, podemos sentirnos a gusto, pero Dios dice, no, es que daros cuenta de que no estáis llegando a la satisfacción que podíais estar llegando. Así que Dios dice, bueno, pues como no queréis hacerme caso, pues ahí aguantad con lo que tenéis. Sigamos, versículos 7 al 14, a ver cómo termina esta profecía y qué ocurre. Dios les dirá, yo el Señor Todopoderoso os digo que penséis bien en vuestra conducta. Id a las montañas, traed madera y construid de nuevo el templo. Esa es la orden divina. A ver, dejaros de tonterías. Id al monte y empezad a trabajar. A trabajar para mí. Yo estaré allí contento y mostraré mi gloria. Y les recuerda, buscáis mucho, pero encontráis poco. Y lo que guardáis en casa, yo lo barreré de un soplo. ¿Por qué? Pues que mi casa está en ruinas, mientras vosotros solo os preocupáis de vuestras propias casas. Yo, el Señor, lo afirmo. Por eso no cae para vosotros la lluvia, ni la tierra os da sus productos. Yo fui quien trajo la sequía sobre los campos y sobre los montes, sobre el trigo, los viñedos y los olivares, sobre las cosechas del campo, sobre los hombres y los animales y sobre todas sus labores. Y ahí Dios ya se para de hablar. Construid el templo y veréis cambios. Preocuparos de mí, porque mientras no os preocupéis de mí, yo estoy intentando llamaros la atención a ver si me escucháis. ¿Y el pueblo cómo reacciona? Dice el siguiente versículo, versículo 12, Zorobabel, Josué y el resto de la gente sintieron miedo cuando oyeron lo que el Señor les decía por medio del profeta Ageo. Esto es lo que Dios, el Señor, le había encargado que dijera. ¿Por qué tuvieron miedo de oír estas palabras? Pues Dios les estaba diciendo, id y construid. No era una orden complicada, ¿verdad? ¿Podían hacerlo? Tenían la capacidad perfecta para traerse su madera y empezar. Pero decía, y tuvieron miedo cuando escucharon esto. Y ahora vamos a la historia que hemos escuchado y que hemos repasado. En ese año, el segundo año de Darío, había una orden del imperio persa que prohibía la construcción del templo. Y Dios les estaba diciendo, construid el templo. ¿Y ahora qué hacemos? Si empezamos a construir el templo, estamos desobedeciendo al rey de Persia. Y eso significa problemas.
Y a nadie nos gustan los problemas, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Obedecemos a Dios? ¿Obedecemos al rey de Persia? Es que nos lo han prohibido. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y tuvieron miedo. Miedo porque si obedecían al rey de Persia, si desobedecían al rey de Persia, te encontraban con problemas con el rey de Persia. Pero si desobedecían a Dios, menudo problema. Querían obedecer a Dios, pero tenían miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué hicieron? Entonces Ageo, el mensajero del Señor, les habló en nombre de Dios, diciéndoles: el Señor dice, yo el Señor lo afirmo, yo estoy con vosotros. Y ante eso, de esta manera, animó el Señor a Zorobabel, gobernador de Judá, a Josué, jefe de los sacerdotes, y al resto de la gente. Y el día 24 del 6º mes del año segundo del reino de Darío, empezaron a reconstruir el templo de su Dios, el Señor Todopoderoso. Así que, bueno, pues nada, nos decidimos. Si Dios está con nosotros, para adelante. ¿Avanzaron? Por fe. Porque por lógica no hubieran avanzado. Avanzaron por fe. Vamos y que pase lo que quiera. Dios está con nosotros, adelante. ¿Encontraron problemas? ¿Creéis que fue todo fácil? Vamos a volver a Esdras. Vamos a dejar que Esdras nos cuente lo que les pasó cuando decidieron obedecer. Nos acercamos a Esdras. Vamos al capítulo 5 de Esdras. Y allí pues nos sigue contando el sacerdote Esdras qué ocurrió con Zorobabel, con Josué, con los dirigentes del pueblo, cuando ellos deciden la desobediencia a la orden y empezar a reconstruir el templo. Ven, vamos a hacerlo. O continuar la reconstrucción del templo. Esdras 5, primeros versículos. Los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Idó, comunicaron a los judíos de Judá y de Jerusalén los mensajes que habían recibido de parte de su Señor, el Dios de Israel. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, se pusieron a trabajar de nuevo en la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos para ayudarlos. Pero Tatnaí, que era gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y Setar-Boznaí y sus compañeros fueron a decirles. Estamos hablando del gobernador que estaba por encima de Zorobabel, el que mandaba por encima de él. Fueron a decirles: ¿quién os ha dado orden de reconstruir este templo y cubrirlo de madera? Y, cuidado, ¿cómo se llaman las personas que están reconstruyendo este edificio? Imaginaros, este es el hombre que tiene poder, el que es el delegado del rey de Persia allí en toda la zona. A ver, ¿quién nos ha mandado reconstruir esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y a ver, los nombres. Vamos a apuntar los nombres. Y dice, y Zorobabel y Josué tuvieron miedo. Pero supongo que en ese momento tuvieron más miedo. Porque si te piden ya los nombres, está muy claro que las cabezas que van a rodar, si hay que rodar cabezas, van a ser las que se apunten ahí. Pero ellos se apoyaron en Dios. Habían decidido por fe avanzar y dijeron: pues mira, sí, lo estamos reconstruyendo porque Dios nos lo ha ordenado. Y además, pues sí, yo soy Zorobabel, el gobernador, Josué me ayuda, estos son los dirigentes y estamos haciendo pues lo que Dios nos ha ordenado, reconstruir su templo. Y ahora ya, pues, a encomendarse. Tatnaí tenía poder para suspender la obra y tenía poder incluso para destituir a todos aquellos que habían desobedecido la orden de Esmerdis. Vamos a seguir leyendo Esdras. Hemos dicho, el versículo 7, después de hacer las preguntas, dice: sin embargo, a pesar de todas estas preguntas que les hacen, sin embargo, Dios protegía a los dirigentes judíos. Esto es importantísimo. Ellos habían decidido avanzar y Dios protegía a los dirigentes judíos. Así que no les impidieron continuar hasta que se enviara un informe a Darío y se recibiese la respuesta. Es decir, Tatnaí, el gobernador, dice: bueno, seguid, porque yo voy a preguntarle a Darío qué hacemos. Y hasta que no reciba la respuesta del rey Darío, no voy a hacer nada.
¿Por qué no lo hizo? Porque Dios estaba con los judíos y no hay otra explicación. No hay lógica en lo que él estaba haciendo. Actualmente, si alguien está haciendo una obra que no tiene permiso para hacerla, lo primero que hacen es pararla. Y luego ya hablamos. Aquí no. No, bueno, seguid. Y cuando el rey Darío... Y no era ahora como le mando un fax o le pongo un correo electrónico y me contesta. Había que escribir la carta, mandarla por un correo. El rey tenía que investigar el asunto, volver a escribir. Le pasaron meses entre una cosa y otra. Y mientras ellos podían seguir, porque habían decidido confiar en Dios, habían decidido obedecerle y Dios los protegía. Así es cuando nosotros decidimos avanzar por fe, Dios nos protege. Cuando Dios nos pone algo, cuando el Espíritu Santo nos dice, haz esto para mí, esta es la obra que tú tienes que hacer, avancemos por fe, aunque pensemos que no vamos a poder, aunque pensemos que nos van a poner trabas, aunque pensemos que no somos capaces. Si Dios me manda, es porque lo puedo hacer. Y si Dios me manda, Él está conmigo. Y si yo le obedezco, Él me ayudará. Si yo avanzo por fe, Él irá abriendo el camino que yo no veo. Porque cuando yo avanzo por fe, es porque no hay camino. Si hay camino es más fácil. Si yo veo el camino, es muy fácil avanzar. Pero si no lo hay, yo avanzo. Y Dios va haciendo nuestro camino. Eso es lo que Ageo nos quiere enseñar en esta profecía. Y eso es lo que Dios les enseñó a los judíos. Pero Dios no se conformó con que se reconstruyese su templo. Dios no se conformó con que su pueblo demostrase esa fe y avanzase. Dice, yo voy a responder, no solo los voy a proteger, voy a hacer más todavía. Porque Dios no se conforma con poco. Dice, esto es poco para mí. Que os den permiso, eso es fácil. Vamos a hacer más. Así que Él hizo más, Dios hizo más. Esdras 6, viene en Esdras 6, versículos 6 al 10, nos encontraremos con la respuesta del rey Darío, porque el rey Darío respondió. Y la respuesta del rey Darío es la siguiente, versículo 6. Entonces el rey Darío dio la siguiente orden a Tatnaí, gobernador de la provincia al oeste del río Éufrates, y a Setar-Boznaí y sus compañeros, los funcionarios de aquella misma provincia. Y esta es la orden: retiraos de Jerusalén y dejad que el gobernador de los judíos y sus dirigentes se encarguen de reconstruir en su sitio el templo de Dios. La primera parte es la esperada. Dejadlos tranquilos, que construyan. Pero ahora viene la segunda parte, el paso que Dios va por delante de nosotros y que no esperamos. Y estas son mis órdenes en cuanto a la manera de ayudar a los dirigentes judíos para que reconstruyan el templo de Dios. Que con los impuestos que el Tesoro Real recibe de la provincia del oeste del río Éufrates, se paguen puntualmente los gastos para que no se interrumpan las obras. Y que diariamente y sin falta se entregue a los sacerdotes de Jerusalén, según sus indicaciones, todo lo que necesiten, sean becerros, carneros o corderos para el holocausto al Dios del cielo, o también trigo, sal, vino o aceite, para que ofrezcan al Dios del cielo sacrificios agradables y rueguen también por la vida del rey y de sus hijos. No solamente les vais a dejar reconstruir, sino que además pago yo. Los que habían empezado a construir por fe, ahora encima recibían salario por hacerlo. Se les pagaban sus gastos. La madera que necesitaban se la regalaba el rey. Todo. Tengo un proyecto, no sé cómo empezar. Empieza. Y Dios ya se encargará. ¿De quién es la obra? De Dios. A veces podemos llegar a pensar, como pensaron ellos en un momento, no es el tiempo. Cuando llegue la lluvia tardía, ya podremos predicar. Cuando el Espíritu Santo descienda, ya podremos tener la fuerza para tirar adelante. Y Dios nos dice, no, os estáis confundiendo, lleváis retraso. No esperéis que los acontecimientos del fin vengan. Ya vendrán. La orden de Dios es poneros a trabajar. A cada uno nos dará nuestra tarea. A cada uno el Espíritu Santo nos dirá qué tenemos que hacer. Y dice, hacedlo, no esperéis. ¿Para qué vais a esperar al momento en que ya se os ha pasado el tiempo? Ahora es el tiempo. Ahora es el momento de dejarnos de preocupar de nuestra propia seguridad, de nuestra propia vida, de nuestra propia tranquilidad, para hacer la obra de Dios. Para hacer lo que Él nos indica. Cada uno indicará cosas distintas.
pero cada uno tenemos una obra que hacer por el Señor. Avancemos por fe. Y no lo hagamos nosotros solos, porque no solo Ageo tenía una obra que hacer, Zacarías también dio su mensaje. Y el mensaje de Zacarías es este. No es que no depende del ejército ni de la fuerza. No depende de nosotros ni de nuestras fuerzas, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No es nuestra la obra. Por lo tanto, nuestras fuerzas estarán apoyadas porque Dios está con nosotros. Si nosotros queremos hacer su voluntad, Dios está con nosotros. Avancemos por fe y cumplamos la voluntad de Dios para nosotros. Amén.